Iglesia ortodoxa es un lugar donde se une lo divino con lo humano. Las iglesias se construyen bien porque hacen falta en un pueblo, bien con motivo de un aniversario, bien porque un rico quería pagar por los pecados cometidos o hacerse famoso. En función de sus gustos e inclinaciones artísticas, se elegía el estilo y la arquitectura del templo. El 9 de mayo de 2020, en honor al 75 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, se completó la construcción de un edificio especial, la Catedral de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, también conocida como la Catedral Patriarcal de la Resurrección de Jesucristo. Este templo está ubicado dentro del Parque Patriota. Está rodeado casi por completo por el complejo conmemorativo Camino de la Memoria, que tiene 1,5 kilómetros de largo. En ese espacio hay muchos objetos militares. Uno de ellos es un poste que marca el hito a partir del cual comenzó el contraataque soviético hacia el oeste. Ahora este hito está colocado en la plaza central delante de la catedral. Aparte de las cosas relacionadas con el ejército soviético, también están otros objetos, un gorro y un traje de Hitler, entre otros. Pero ahí están verdaderas reliquias, cosas únicas. Un traje y un gorro de Hitler siguen ahí. Estandartes militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial, escalones hechos con armas de la Wehrmacht capturadas fundidas y orugas de tanques alemanes. Esos escalones recuerdan al trono de hierro de la serie Juego de Tronos. El rey estaba sentado en su trono, que estaba hecho de espadas de enemigos derrotados. Con eso se enfatizaba el poderío del gobernante, pero ojo, al final de la serie el trono fue destruido. Los colores y dibujos usados en la construcción de la catedral tenían detalles orientales, de origen házaro. El tono verde oscuro dominaba sobre el blanco. Las paredes estaban decoradas con armas. Eso no tiene nada que ver con la fe ortodoxa. Uno de los mandamientos bíblicos dice: no matarás. Sin embargo, el tema militar está muy presente en las misas. El que hace llamamiento a matanzas y guerras es el patriarca de Moscú, Kirill, que además ejerce de rector del Templo de las Fuerzas Armadas. Si es una guerra, todos tenemos que estar movilizados, tanto a nivel espiritual como también a nivel militar, empezando por el ejército y terminando con la población civil. Eso es lo que está pasando en una Siria que puede parecer lejana, pero no lo es. Es un vecino nuestro. Eso significa defender la patria. Ni siquiera es del todo una guerra. Son acciones militares muy puntuales. Nuestra gente está participando en ellas. Y hasta que esta guerra tenga esta característica meramente defensiva, será una guerra justa. El patriarca Kirill no cambió su discurso ni siquiera después de que Rusia desatara la guerra en Ucrania. En una misa realizada pocos días después, entregó un icono de la Virgen al jefe de la Guardia Rusa, Zolotov. Al mismo tiempo, Kirill ni siquiera mencionó el bombardeo masivo del ejército ruso y la muerte de feligreses y sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú. No dijo una sola palabra sobre el hecho de que la artillería rusa estaba bombardeando las iglesias que pertenecen al Patriarcado de Moscú en Ucrania. El famoso monasterio de Svatogorsk y la Catedral de la Santa Asunción en Kharkov. En el primer mes de la guerra, los rusos ya han destruido o dañado cerca de 60 iglesias. Al mismo tiempo, los bombardeos se llevaron a cabo no solo desde tierra y aire, sino también desde el mar. En el crucero Moskva, que participó en las hostilidades, se guardó una preciada reliquia cristiana, un trozo de la Vera Cruz, que sin embargo no resultó suficiente para que el barco se salvara. Eso debe significar una de las dos cosas: o el crucero actuó en nombre del mal y la oscuridad, o la reliquia era falsa. ¿La Catedral de las Fuerzas Armadas rusas de verdad puede considerarse ortodoxa? No lo sabemos. Solo sabemos que aquellas iglesias que contradicen las normas ortodoxas o violan los mandamientos, como no matarás por ejemplo, muchas veces suelen ser lugar de reuniones de brujas y magos. La gente lo sabe y prefiere no frecuentar esas iglesias, porque ahí es imposible encontrar a Dios. Además, en todo el mundo civilizado están tratando de luchar contra cualquier manifestación de fascismo y todo lo relacionado con él puede servir como símbolo o lugar de culto.
Por ejemplo, las autoridades alemanas temían que el búnker de Hitler se convirtiera en un lugar de culto en Berlín, por lo que lo destruyeron por completo en 1988. El propio Adolf Hitler, en su ideología, se apoyó en los grandes generales y conquistadores del pasado, tratando de robar la piedra Skun sobre la que tuvo lugar la coronación de los reyes anglosajones e encontrar la espada del rey Arturo, hasta la lanza de Hofburg, también conocida como lanza del destino, uno de los símbolos del poder imperial, fue trasladada por Hitler desde Viena hasta Nuremberg. Siguiendo la misma lógica, se seleccionaron objetos para la exhibición en el complejo conmemorativo del Templo de las Fuerzas Armadas. Se eligieron cosas relacionadas con el fascismo, la ropa de Hitler, los estandartes alemanes y objetos militares. Ahora todo el mundo puede tener acceso a esa exposición y los neofascistas rusos acuden a ella como a un lugar de culto. La Iglesia Ortodoxa rusa dio su visto bueno para colocar símbolos fascistas en ese espacio. No solo el exterior, sino también el interior tiene sus peculiaridades. En las paredes hay mosaicos no solo de santos, sino también de figuras militares, mariscales y generales de la victoria en la Gran Guerra Patria. Cuando fue inaugurado, el templo también tenía un mosaico que representaba a Vladimir Putin, el ministro de Defensa Sergei Shoigu, la presidenta del Consejo de Seguridad Valentina Matvienko, al director del Servicio Federal de Seguridad Nikolai Patrushev, o también incluso al presidente de la Duma estatal Volodín. Aunque la tradición dice que no debe haber imágenes de personas vivas en las iglesias. Posteriormente, debido al clamor público, este fresco fue retirado, pero no destruido, y es probable que lo vuelvan a sacar. Lo que sigue ahí es una especie de pedestal funerario sobre el que se puede colocar varios ataúdes a la vez. Nosotros incluso mandamos una consulta a las oficinas de la Iglesia Ortodoxa rusa preguntando por quién podría ser enterrado en la catedral. Nos confirmaron la recepción del correo, pero de momento no hemos tenido respuesta. Según las creencias ortodoxas, la persona que está siendo recordada después de la muerte sigue recibiendo energía, algo que no tiene si está olvidada. El ser humano aspira a que se le recuerde. Los artistas lo hacen con sus obras. Los políticos lo pueden hacer a través de la arquitectura funeraria. Necrópolis, tumbas, mausoleos, los antiguos gobernantes estaban obsesionados con inmortalizarse. Los faraones egipcios empezaban a edificar sus pirámides incluso antes de morir, y su construcción podía durar décadas. En Rusia siguen operativas la famosa tumba de la familia Romanov, el mausoleo de Lenin. La tumba de los príncipes de sangre imperial y miembros de la familia Beauharnais que tenían parentesco con la dinastía Romanov se encuentra en San Petersburgo junto a la catedral de Pedro y Pablo. El mausoleo de Lenin se encuentra en Moscú en la Plaza Roja, pero ya en 1989 comenzaron los debates acerca de la necesidad de enterrar el cuerpo del principal revolucionario ruso y cerrar el mausoleo. Tras el colapso de la URSS y el cambio de poder en Rusia, el estatus de Vladimir Lenin sigue sin definirse. Ahora las tumbas se pueden mantener con fondos privados o públicos. En el primer caso, la financiación la proporcionan particulares y el Estado o el público no pueden influir en el nuevo entierro del difunto. Con fondos estatales, un cuerpo exhumado de una tumba o mausoleo puede volver a ser enterrado después de una decisión de los mandatarios políticos o por voluntad de los ciudadanos. En este momento no se sabe a ciencia cierta si la catedral será escenario de rituales nigromantes, ni con qué dinero se va a mantener, ni tampoco si todas las personas pintadas en el fresco serían enterradas ahí.